Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de los carbohidratos, de los hidratos de carbono, de por qué son tan importantes en la práctica deportiva, algo que a muchos deportistas, sobre todo deportistas amateur, les causa cierto rechazo y qué consecuencias podría tener un déficit, es decir, no consumir suficientes hidratos de carbono cuando practicamos ejercicio físico. Los hidratos de carbono son uno de los principales macronutrientes que obtenemos a través de la dieta. Y repasamos. Los principales macronutrientes son hidratos de carbono, proteínas y lípidos, las grasas de la dieta. Dentro de estos macronutrientes, los deportistas generalmente al que más importancia le suelen dar y el que más se preocupan a la hora de planificar la dieta suelen ser las proteínas. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono son fundamentales para tener un buen rendimiento deportivo. Por eso no debemos olvidar que una dieta saludable debe incluir los 3 macronutrientes esenciales, es decir, grasas de buena calidad, grasas saludables, hidratos de carbono que nos resulten también saludables, porque dependiendo del momento en el que los vayamos a tomar durante la práctica deportiva, podemos priorizar un tipo de hidratos de carbono u otro. Y también proteínas que nos proporcionen todos los aminoácidos esenciales. Bueno, esas proteínas estoy segurísima de que todos cubrimos sus requerimientos principalmente a través de la dieta, aunque en algunos casos, dependiendo del tipo de práctica deportiva, podemos llegar a requerir la suplementación de proteínas, pero eso es algo que se debe personalizar porque no siempre son necesarias. Ya sabéis que es algo en lo que insisto prácticamente en todos los vídeos. No siempre necesitamos suplementos de proteínas. Primero deberíamos analizar cuántas proteínas y de qué calidad estamos obteniendo a través de la dieta. Pero hoy nos vamos a centrar en los hidratos de carbono, que es algo que sobre todo, como os he dicho antes, en deportistas amateurs, sobre todo en principiantes, genera bastantes dudas, porque algo que buscan la mayoría de estos deportistas amateur es automáticamente mejorar su composición corporal a través del ejercicio físico, algo que si lo asociamos también a la dieta, sabemos que un exceso de hidratos de carbono nos puede provocar acumulación de grasa. Si consumimos hidratos de carbono, no dejamos movilizar las grasas que podíamos tener acumuladas anteriormente. Y aquí estaríamos jugando con personas que comienzan a realizar ejercicio físico para conseguir reducir el porcentaje de grasa corporal. Bueno, eso es algo que nos puede llevar a producir muchos errores en la dieta y a tener consecuencias no beneficiosas con la realización del ejercicio físico. De manera que sí, es verdad que podemos reducirlos, pero no podemos eliminarlos de la dieta porque son lo que nos proporciona principalmente la energía que necesitamos para poder llevar a cabo esa práctica deportiva. Las reservas que tenemos de hidratos de carbono en nuestro cuerpo son pequeñitas. Una parte se acumula en el hígado en forma de glucógeno, aproximadamente como medio kilo, y otra parte se acumula en nuestras fibras musculares, que sería el glucógeno muscular, que sería alrededor de unos 700-750 gramos. Ese total es esa energía que nuestro cuerpo puede acumular, puede guardar, puede reservar para realizar el ejercicio físico. Si nuestra dieta no es capaz de suministrar suficiente glucosa para que se transforme en glucógeno y rellene esos depósitos, no vamos a tener energía para realizar la actividad física.
Y por ejemplo, si nuestro entrenamiento tiene una alta intensidad o una alta duración, nuestros depósitos de glucógeno no van a ser suficientes. ¿Y qué vamos a tener? Sensación de cansancio, sensación de fatiga, como que se nos acaban las pilas. Esas pilas serían ese glucógeno que tenemos guardado en nuestro cuerpo. Si esas pilas no las recargamos, al día siguiente, bueno, el entrenamiento se nos va a hacer imposible, casi. Eso ocurre cuando nuestra dieta no tiene suficiente cantidad de hidratos de carbono. Que ojo, no estoy diciendo que los hidratos de carbono siempre deban ser elevados. Dependerá del tipo de ejercicio físico, dependerá del momento de nuestro entrenamiento, de la intensidad y de la duración. Podemos utilizar los porcentajes, la cantidad de hidratos de carbono adaptada a ese ejercicio físico y a ese rendimiento que queremos obtener. Y entonces, ¿cuántos hidratos de carbono tengo que introducir en mi dieta para obtener un buen rendimiento, para que no sean excesivos y no se transformen en grasa y para que me dejen, además, perder o ir movilizando poco a poco, porque es algo paulatino, esos depósitos de grasa que ya he acumulado anteriormente y que, por supuesto, pues quiero ir perdiendo poco a poco? Las recomendaciones generales en cuestión de porcentajes suelen recomendar incluir en la dieta entre un 45% y un 65% de hidratos de carbono. Podemos jugar con esos porcentajes, pero vamos a ir un poquito más a fondo, que yo creo que puede resultar más fácil. Deportes con una intensidad moderada o bajita tendrían unos requerimientos de entre 3 y 5 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso para poder mantener esos depósitos de glucógeno perfectos de manera adecuada. Deportes o prácticas deportivas de una intensidad moderada tendrían entre 5 y 7 gramos por kilogramo de peso. Y deportes con una intensidad alta, que ya diríamos, bueno, pues que podrían ser deportes más orientados a personas más profesionales, no amateurs, no principiantes, pues podrían tener unos requerimientos de entre 6 y 10 gramos por kilogramo de peso, dependiendo del tipo de deporte. En algunos deportes hay mayores requerimientos, en otros menores. Pero bueno, eso es algo que deberíamos ir personalizando. Pero vamos a seguir con nuestro personaje deportista amateur y además principiante. Bueno, debemos aprender que no todos los hidratos de carbono son iguales y cuándo es el mejor momento para introducirlos en la dieta. Bueno, el momento sería antes y después del entrenamiento. El después del entrenamiento, sobre todo combinando hidratos de carbono con proteínas. Los hidratos de carbono de antes del entrenamiento nos van a ayudar a que ese entrenamiento no nos produzca fatiga, porque si consumimos los depósitos de nuestro cuerpo y no estamos aportando suficiente hidrato de carbono, es cuando vamos a notar esa sensación de cansancio. Si el aporte sigue ocurriendo, es decir, aunque no tengamos depósitos, nuestro cuerpo sigue gestionando esa glucosa que obtenemos a través de los hidratos de carbono, bueno, pues no vamos a tener ningún problema. Con lo cual, antes, hidratos de carbono de absorción lenta, complejos. Podría ser, por ejemplo, cereales, frutas, por ejemplo, un plátano con avena, lo podemos triturar y tomar en forma de batido, sería perfecto para tomar antes del entrenamiento. Después, hidratos de carbono de absorción rápida, arroz, pasta o patatas con proteína. Esa sería, por ejemplo, si entrenamos por la tarde, una cena perfecta. Y si la duración de la práctica deportiva es muy larga, es decir, más de una hora, hora y media, deberíamos tener aporte de hidratos de carbono durante la práctica deportiva, porque no nos van a durar los que hemos tomado antes y si no queremos notar esa sensación de fatiga o de cansancio, de falta de energía, deberemos introducirlos a lo largo del entrenamiento. Ahí nos pueden ayudar, la manera más fácil sería las bebidas isotónicas
o esos geles que se están poniendo ahora muy de moda que nos proporcionan hidratos de carbono de absorción rápida. Pero el consumo de estos geles o de hidratos de carbono de absorción rápida tienen también, vamos a decir, algunas precauciones para utilizarlos. No son instantáneos, tardan alrededor de unos 15 o 20 minutos en hacer efecto, no tienen que pasar por nuestro sistema digestivo, con lo cual antes de que aparezca la fatiga ya deberíamos haber pautado esa ingesta de hidratos de carbono, que provocan un pico de insulina bastante elevado, que si no lo hacemos que sea sostenido, mantenido en el tiempo, la caída de la insulina, la caída de esos niveles de glucosa, también nos va a provocar esa sensación de fatiga de manera muy rápida. Así que es algo que debemos aprender a controlar y a pautar en las sesiones de entrenamiento, de manera que no se nos produzcan problemas gastrointestinales que también pueden ir asociados a esos hidratos de carbono de absorción muy rápida que se utilizan durante las competiciones. Así que ya veis la importancia fundamental que tienen los hidratos de carbono en la práctica deportiva. Es un nutriente que no debemos olvidar. Así que, como siempre os digo, espero que le deis al like del vídeo, que os haya gustado todo lo que os he contado y, por supuesto, que os suscribáis al canal, y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.